Bienvenidos a este episodio de ANSA Salud Empresarial, donde hablamos sin filtros sobre el tema de la salud, el éxito empresarial y la cultura del bienestar. Bienvenidos. Bien, pues en este episodio tenemos un gran invitado, un gran amigo, David Parroquín, un amigo que conocimos ahí en Maén, la verdad, un grupo empresarial donde he aprendido mucho y he hecho grandes amigos como tú. Y pues bueno, bienvenido David, si nos ayudas con una presentación tuya para no omitir ni dar información de más, bienvenido. Dar información errónea o algo. Bueno, David Parroquín de la empresa Intec. Ahora trascendemos y evolucionamos al LACSE. Ahorita vamos a platicar un poquitito más de ello. Y pues agradecido. Digo que es la primera vez que ando en estos menesteres de video. He estado en radio o en conferencias o pláticas, pero nada en este formato. Gracias. No, gracias David. Pues mira, vamos a tocar un punto que creo que es muy interesante, está muy padre porque se habla poco de él, ¿no? Que es el tema de la empresa que crece. Sí, aquí la salud que se descuida, la cara oculta del éxito, ¿no? Aquí el objetivo es que logremos desmenuzar un poquito este tema de cómo a veces el crecimiento de la empresa está a costa de nuestro bienestar físico y mental. Sí, creo que todos lo hemos vivido, pero hay que platicarlo, hay que ver qué estrategias y cómo lo vivimos para poder ayudar a estas personas también que van empezando y que podamos, como decimos aquí, hablar sin filtros sobre esto que nos sucede a muchos, ¿no? ¿Qué opinas de este tema, David? Para empezar un poquito a hablar del tema. Como dice también otro compañero ahí de Mine, Raúl, que dice que normalmente siempre hablamos de las cosas bonitas, que tener tiempo y dinero, mentiras, ¿eh? No todo el tiempo tienes tiempo y dinero. También la salud sí cuesta. Entonces, ahorita platicando, mencionamos de 2 casos que lamentablemente ya no están con nosotros, son unas personas maestros en toda la palabra. Y otra parte que nunca hablamos es de que al final del día puede ser que el estrés es lo que más, el burnout, que normalmente platican mucho, pero lo vemos más del lado del empleado. Y vemos mucho también la parte de la motivación hacia el empleado, el cuidado del empleado, pero también toda la parte que conlleva la base, que es también la parte del empresario, porque también somos persona, también nos desmañanamos, nos estresamos de más, cumplir las nóminas, que si se enfermó, de que ver la planeación, de que no pase algo extraño en tu proceso, ir a las empresas a darte de alta o hacer la bitácora para poder ingresar adentro de las empresas. Todo eso implica pues un poquito de estrés. Ya al final vamos evolucionando como que, ya es lo mismo, sí, ya es situación. Claro. Sí, mira, creo que algo que queremos ir puntualizando porque no acabaríamos de hablar de todas las responsabilidades que puede llegar a tener un empresario que nos causan mucho estrés. Son muchísimas las actividades para enumerarlas, pero vamos a ir puntualizando un poquito sobre esta trayectoria, ¿no? Yo quisiera preguntarte, ¿tú pusiste en pausa alguna cuestión de cuidado tuyo, personal de tu salud, cuando estabas creciendo como empresa? Uy, sí. Yo creo que tengo una todavía muy latente, es una mala costumbre. Las comidas. Entonces, digo, yo soy fakir, vamos a decirlo así, como una vez o 2 veces al día, pero no por gusto, a veces por las mismas actividades, las dinámicas con las empresas. Puede ser que lleves un refrigerio, pero pues los dejas en el carro y calientes ya no sabe bien o sabe muy feo, sí. Mejor no comes y ya te esperas. Pero si una es esa y no haber tomado agua por mucho tiempo,
Y hace, ¿qué será? Unos 5 años, más o menos. Sí, pasando la pandemia, eh, pues ya tronó mis piedritas del riñón. Ahí sí, ya me habían dolido, ya me han salido las piedritas y todo, Tuviste tu pero nada, litiasis, nada que ¿verdad? digas, bueno, no pasa nada. Pero ya hasta que llegó el momento de hospitalización y fue en la chamba y No me me tuve que digas. salir para ir a pagar la nómina. O sea, digo, no, pues ya cuando Una me alta dieron de alta, voluntaria. sí, ya cuando me dieron de alta dije, día 15 vamos a pagar la nómina, en vez de ir a comprar el medicamento. Entonces sí era un nivel muy alto. Claro, ese es un claro ejemplo de cómo sí ponemos como prioridad muchas veces a nuestra empresa. El descuido, digo, porque por ejemplo, me supongo, porque conozco perfectamente el padecimiento de la litiasis, también he tenido, dejas de lado tu salud por cumplir con las obligaciones de la empresa, como lo acabas de decir, la nómina y demás. Y te aseguro, dime si no, si ya habías tenido señales de que algo andaba mal. Uy, un montón. Sí, ¿cómo Sí. fue? ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese Mm, proceso? eh, una era como la fatiga, mucho la fatiga, o empezaba a sentir algunas molestias. Pero digo, bueno, fue por un mal desempeño de mi labor. Como calibro básculas, reparo básculas y todo, digo, una lumbalgia, o agarre mal, o quede frío. Y ya, eran los puntos que como medio justificaba. Ya después ya empezaba a sentir así como que la molestita, o ya llegaban los amigos a dar una palmadita y me doblaban. Y yo, ay, güey, digo, eso ya está medio raro. Ujú. Y pues no, nunca fui a hacerme algo hasta una vez ya que sí sentí unos dolores bien buenos que me fui al Seguro Social. No me iban a atender los mendigos, salvo porque me vieron unos de paramédicos de tal y me dijeron que lo mío era un peritonitis, algo así era, y que me tenían que checar de volada y ellos fueron a sacar a los doctores de urgencias para que me fueran a atender. Si no, no me hubieran atendido, pero esa vez sí el dolor era demasiado que vomitaba. Entonces esa fue la primera señal. Ya me hicieron mi cóctel de frutas y de medicamentos, me quitaron el dolor y todo y yo ya me quería ir. Entonces, pues no pude. O sea, pero esa fue la primera. Me fui a hacer ultrasonido y ahí salió todas las piedritas que tenía acumuladas por muchos años. Y ahí fue cuando más o menos, si no sentía dolor, no había piedritas. Ah, Ya ok, había sí, sí, dolor claro, y sí, sí, uff, sí. Sí, wow. bueno, es que, digo, ¿creerías tú que fue un parteaguas o de todas maneras seguiste con el ritmo, pues ahora sí que al 100, pero a la empresa y no a ti? No, sí fue un Sí. parteaguas. Y me hice más consciente en la salud mía y también de mi gente. Eso sí como trabajamos con cosas pesadas, siempre he hecho las cosas como, ¿cómo puedo mover yo tanto peso con poco esfuerzo? Y al fin ingeniero, pues ahí he hecho bastantes adecuaciones que me facilita la chamba bastante y también para que mi gente lo pueda realizar. Pero sí es mucho la cuestión de salud, ya tanto que tenemos servicio médico privado, porque ir a atenderte a una clínica, al Seguro Social, a Cruz Roja, donde tú quieras, el tiempo de espera, la atención, y nomás te dan pues una pastillita para que, un mejoralito, no más, pero no te atienden bien. Entonces, en ese sentido, sí, y ya las comidas sí son las que llego a batallar, es lo único, pero todo lo demás sí he mejorado bastante. Sí, de hecho, bueno, sí, sí, evidentemente yo que te conozco ya porque eres socio ahí de ANSAT contigo y con tu gente desde hace tiempo, bueno, es que para mí es muy fácil identificar ese dueño de negocio consciente de este tipo de situaciones. Ahora estamos indagando, ahora ya sé por qué eres tan consciente, pero sí, creo que hasta tu gente lo reconoce. Y justo, digo, tú y tu gente hacen uso del servicio de fisioterapia bastante por el tipo de trabajo que tienen y eso ayuda, justamente lo que buscamos es a que prevenga algún padecimiento crónico por el tipo de trabajo que hacen, ¿no? Pero a ver, entonces
¿cuánto tiempo fue el que te esperaste como para que fueran las primeras señales de la litiasis con ya la hospitalización? Híjole. De cuando me tocó el que me fui al seguro, después de esa fecha al otro fueron como unos 4 o 5 años por ahí así. Cuando ya fue la hospitalización. O sea, fue bastante tiempo. Sí, híjole, no. Y luego 4 después, años. como dije, bueno, ya me quitaron todas las piedritas. Dije, pues tardaron 5 años. Le metí el desorden y llegaron en 2 años. Entonces, Otra vez tuviste la todavía recidiva. traigo, ahorita tengo poquitas, pero todo controlable. Pero sí, como que dije, pues tardan tanto, pues, déjame, le doy candela y no. Sí, ahí están todavía. Ok, pero bueno, al final sí fue un parteaguas el tema de la conciencia que bien mencionas. ¿Tú le transmites esto también a tu gente? Sí. Yo, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, en la oficina, si vas, tenemos refrigerador, tenemos microondas, tenemos parrilla, tenemos todo para que procuren traer comida de su casa y la hagan en la oficina. Ese es uno de los puntos. Siempre hay agua, siempre va a haber agua de garrafón. Pero sí, por ejemplo, mucho lo que yo hago, y no lo aplico para mí, es de que ellos no se van a las empresas si no comen. O por ejemplo, salimos tarde de la oficina para ir a atender un servicio. Los pongo a comer primero y ya después nos vamos, porque si no, vamos a salir 6, 7 de la noche y no comieron. Entonces, ellos comen, yo no. Entonces, por diferentes actividades o otras actividades que hago, ya no me da tiempo. Pero sí, esa es una. En la cuestión de la salud, por mucho tiempo como que, tenemos algo, pero chido. Nadie nos pelaba. Entonces, hasta que fue el ultimátum, le digo, requiero que vayan por lo menos a la nutrióloga, al psicólogo, algo, pero ocúpenlo. Estoy pagando, ocúpenlo. Entonces, como que empezaron primero una y luego después le pasó la voz a la otra y empezaron ahí a darle, y ya era tanto de que pues salgo temprano porque voy para allá. Bueno, vaya. Sí. Pero sí es de que ya son más constantes. Oye, a ver, pues ni modo, te va a tocar aquí. ¿Por qué tú no? No, yo sí. Incluso... No, me refiero a lo de la ¿cómo? comida. ¿Por qué te ha costado? ¿Tú por qué crees que para ti ha sido más complicado? Híjole. La número uno es la cuestión del tiempo. Digo, no soy el mejor del manejo del tiempo, pero cuando ya veo las actividades que tengo que hacer previas para llegar a una empresa, el permiso, la hoja, el trabajo, preparar el material, la salida del equipo, tal. Digo, si me pongo a comer previo, aunque sea en media hora, no como en media hora. O sea, mientras que vas, buscas o algo, no hay algo que te lo ejecutes en 15, media hora. Entonces me voy a llevar más tiempo. Entonces mi idea es ejecuto todo para salir temprano y ya después de comer. Pero sí, también es parte de la desidia o el, vamos a decirlo, muchos vamos a identificarnos como sacrificarte, que es una idea errónea, que al final te sacrificas para llegar a un objetivo, pero sí vas postergando también tu salud, pero sí es claro. un principal. Digo, lo acabas de decir porque justo es el tema de hoy, ¿no? O sea, que no estamos conscientes a veces de que ese sacrificio realmente pues tiene sus efectos, tiene su colateralidad. Su colateralidad en relación a nuestra salud. Y sí, está muy en boga a veces ese pensamiento que el sacrificio, el empresario se sacrifica y tiene que sufrir casi por el éxito de su empresa. Y yo creo que no va por ahí. No creo que podemos empezar a culturalizar un esfuerzo diferente que no tenga que ver con esa palabra que para mí es muy fuerte. El tema de sacrificarse, incluso pues bueno, desde épocas antiguas el sacrificio se asociaba a un acto
Heroísmo. de heroísmo, pero que muchas veces, pues bueno, implica el perder la vida. Pues no, ¿verdad? Ahorita ya somos súper conscientes de que no va por ahí, pero tampoco sabemos cómo hacerlo. De hecho, en el capítulo anterior de la nutrición se dan muy buenos tips de cómo podemos aprovechar mejor el tiempo para que, porque nos decía el nutriólogo, ¿verdad? Que era el problema de todos, el tiempo. Entonces el ser humano siempre busca el culpable, y qué mejor que un culpable que no se ve como el tiempo, que nunca nos va a poder reclamar y decir no es cierto, no es el tiempo, es porque tú no quieres. No, pero bueno, muy, muy interesante esta parte, David. Dime, ¿tú crees que en algún momento has reflexionado o has pensado que el éxito exterior depende de tu éxito interior o de tu bienestar interior? Híjole, sí, vamos a decirlo así. Sí, está correlacionado. Porque al final, si no ven un ejemplo o algo, eh, pues si el jefe no lo hace o algo, entonces al final del día, siempre las personas, sean de cualquier nivel, siempre vamos a buscar a un guía. Entonces yo tengo mentores o personas que digo, no manches, los admiro a estos canijos por lo que han hecho. Entonces al final del día siempre vamos a buscar un faro, una luz o una persona a quien seguir. Entonces son esos puntos, y a veces también vienen los malos aprendizajes. Dices, pues si el otro trabaja o lo escuchas en los libros de que eh, mencionan, hay unos puntos, ahorita me acuerdo mucho de Juan Pablo Hernández, que decía que no hay crisis que no se supere con más de 14 horas trabajando. Entonces dices, ay, güey, entonces tenemos crisis, vamos a chingarle más, ¿no? Entonces son puntos, y la suerte se reparte antes de que salga el sol. Si quieres éxito y fama, que no te agarren la cama. Ahorita ya está OnlyFans y todo eso, ¿verdad? Pero antes no estaba ese punto. Entonces, vamos a decir, en mi generación sí era mucho chingale, chingale y dale. O sea, no hay otra opción. Entonces, al final, cambiar esa mentalidad sí pone que repercute un poco, pero también retomando un poquito el punto anterior, se va dando conforme vas madurando, tanto como persona como empresa. Porque, por ejemplo, muchos los emprendedores los ves, incluso hasta memes, se sale un edificio y un foquito prendido. ¿A un emprendedor o un informático? Entonces, Los que les gusta trabajar de noche. sí, los workahólicos. Entonces, al final del día, pues tienes que construir tu marca, o eres el todólogo de la empresa. Entonces, al final, en las noches o en tu tiempo libre, eres el director. Pero en la mañana eres el operario, eres el de marketing, eres el de ventas, eres repartidor. Entonces, mientras que vas construyendo tu infraestructura, le tienes que dar. Entonces, Sí, claro. poco a poco que vas armando la infraestructura, y ya te vas dando libertades, como por ejemplo yo ahorita estar aquí presente en horarios laborales. Entonces te vas dando libertades, y poco a poco también en la madurez te vas a dar el tiempo para tu cuidado. Oye, pero entonces, bajo esta premisa que yo siempre la cuestiono mucho, porque creo que desafortunadamente tenemos incluso pocos ejemplos que nos digan que sí se puede hacerlo con un equilibrio, porque son pocos los casos que escuchamos en esta dinámica, ¿no? Casi todos son como bien tú dices, o sea, le das desde temprano hasta la noche, y hay esta dinámica, pero pocas veces escuchamos un caso a lo mejor así de éxito con el equilibrio, pero ¿se podrá? ¿Se puede? No, sí se puede, sí se puede. Porque muchos hablan en retrospectiva que sí se puede, que es lo que yo veo. Muchos dicen, es que sí, hubiera hecho, hubiera dicho, pero ¿se puede? Hay uno, yo creo que mi cambio, vamos a decirlo así, de ya empezar a hacer una pequeña transformación, fue en una plática que hubo de un empresario, Oscar Carrillo. Él mencionaba los 5 pilares. Entonces mencionaba salud, espiritualidad, o sea, puedes hacer yoga, lo que tú quieras, religión. Mencionaba familia, vida social, o sea, la tienes que hacer como quieras,
y creo que era ejercicio, no me acuerdo, eran 5 pilares. Entonces mencionaba toda esa parte que puedes estar muy fregón en vida social, pero pues no tienes como para gastar en la vida social o tienes muy bien todo, pero eres una mierda de persona. Entonces, ¿dónde está la espiritualidad? Entonces, al final hablaban en esa plática, fue como de media hora, pero híjole, hubieron unas muy buenas, dignas para notarse. Y era esa de las 5 pilares y otras 2 más que dije, caray, sí se puede. Y sí es muy sano y, por ejemplo, procuro hacer mucho deporte o hacer deporte. Natación o box son las cosas que hago yo más. Pero sí me doy cuenta cuando rindo más, produzco más cuando le meto de un deporte. Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, déjame decirte, yo soy un fiel creyente de que sí se puede. Incluso, bueno, pues el propósito incluso de nuestra empresa es trabajar en un aspecto cultural para que esto se pueda, que uno de esos es la disminución de la brecha a los accesos de salud. La gente que nos pregunta cómo le hacen con los costos y cómo lo llevan a cabo, pues es que es un ideal. O sea, el ideal de ANSAT está muy cimentado en que nosotros confiamos que podemos impactar en un ambiente cultural de la prevención y dando un beneficio que es disminuir la brecha, que tú puedas acceder a los servicios, que la gente pueda acceder. Es un problema social porque el derecho universal a la salud realmente no creo que exista como tal en México. Creo que el sistema de salud público tiene sus deficiencias y el privado tiene sus limitantes con los costos. Y yo creo que sí se puede, pero sí requiere de culturalizar a través del ejemplo principalmente y del acercamiento a los servicios. Esa es una cosa. Y otra cosa antes de cederte nuevamente la palabra. Acabo de ver una imagen que se me hizo muy interesante que tiene que ver con lo que acabas de decir, que dice, si tu trabajo es muy estático, tu descanso es con actividad. Si tu trabajo es de mucha actividad, tu descanso es tranquilo. ¿Sí lo viste? No, no lo he visto, pero sí hay algo. Bueno, me gustó mucho porque hace mucho sentido a una lógica muy congruente, ¿no? Se me hizo muy congruente porque sí es cierto. O sea, al final de cuentas, siempre que estás en friega y en pilas y haciendo todo, o sea, como que no te permites descansar porque entras en una dinámica y un ritmo muy agitado. Y creo que hacer conciencia justamente de eso, de que el equilibrio está en la contraparte de la actividad que haces diario, pues bueno, es una parte muy funcional. Sí, la parte del yin yang. Sí, el yin yang. Sí, un balance. Sí, no, sí, esta parte de la que dices de la brecha, y yo soy promuevo mucho esto porque, pues desgraciadamente, vamos a decir también, me ha tocado malas experiencias en la cuestión del sector salud. También ahorita, pues tengo la parte de seguros gastos de médicos mayores. Y si notas la diferencia cuando llegas al hospital de que me atienden, no te pelan. Y dices, tengo gastos médicos mayores, pase usted. Y dices, ay, nomás vas pensando en la cuenta de Sí, claro. Dices, Sí. ay, qué gachos, hasta las chanclas te las cobran cuando no las usas. Entonces, pues, un chiste, pero sí es un punto previsorio y dicen que lo más económico, la más riqueza es cuando no ocupas algo. O sea, el seguro que no vas a ocupar es la mejor inversión. Pero sí, también mucho con mi gente sí es de vayan, tomen asistencia, generen actividad o algo. Y nosotros en la parte del ejercicio, que nosotros hacemos mucho, vamos a decir, pesos muertos, sí, mi otro compañero y yo sí es de caminar por lo menos 1 hora diaria. Y saquen a pasear al perro o algo, pero se complementa con la parte de caminar y todo. Y antes de hacer una actividad, hacemos nuestros ejercicios previos y tal, pero sí nos procuramos cuidar. Pero sí, esa parte del complemento del yin yang es esencial. Oye, David, y tú, bueno, ya nos platicaste algo que te sucedió a ti, pero ¿llegaste a vivir algo con algún colaborador? ¿Algún tema de salud? ¿Algo que les haya afectado? No, gracias a Dios, ahorita con mi gente que tenga un accidente laboral,
que tenga lesiones post actividad o algo, nada. Nada. Por lo mismo que procuro mucho que las actividades se puedan desarrollar, vamos a decir, solos, pero sin generarnos un desgaste mayor. Entonces, sí tengo muchos sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, o sea, para facilitarnos la vida. O, pues sí, básicamente puros mecánicos para facilitarnos la vida de la transportación o el trabajo. Entonces, ese es uno, sí lo cuidamos mucho. Y pues no, así problemas laborales en salud laboral no hemos tenido. Qué bueno. Nada. Pero tú, ¿a ti crees que te ha beneficiado el tema de prevenir? Sí. Porque digo, yo veo que lo aplicas mucho. Sí, yo por ejemplo, antes teníamos una rotación menor a 3 meses era mi rotación. Y decías, no manches. Se aprende en el camino y también otra parte es de que la parte que dicen los salarios motivacionales ha sido ello. Es una latiente. Tú recordarás a una paciente tuya, empleada mía, que ella tenía un problema de circulación en las piernas, pero eso ya venía tiempo atrás. Pues de muy tiempo atrás el asunto, y con la parte de fisioterapia junto con nutrición se le redujo toda esa parte de sus venas, pero pues era un mal congénito y unas malas actividades en anteriores trabajos. Entonces aquí se llegó a mantener y todo eso, pero también al final del día siente la gente que se le respalda como gente y no como muchas empresas que lo ven como número. Claro. Que también es una latiente que menciona mucho los empleados, que es que somos un número más. Y acá conmigo sí procuramos que no se lleven esa idea, porque en realidad no son un número más, son un colaborador más, una parte de la empresa más, y es alguien que pues van a hacer trascender tanto para ellos, para su familia y para la sociedad. Sí, claro. Es que, digo, uno de los grandes retos que tenemos en materia de salud, que es uno de los objetivos en los que trabajamos muy fuerte, es el hacer tangible y cuantitativa la prevención. Sí, ahorita tú lo dices y la gente que está consciente y lo aplica empieza a ver esos beneficios ya más tangibles, pero nuestro objetivo por ejemplo, con la nueva aplicación que estamos sacando, con todas las estadísticas, es que tú como empresario veas los datos de la prevención. ¿Tú sabes cuánto te cuesta que tú te enfermes o que se te enferme una persona, perdón? No lo he sacado, pero sí es... No tanto es como la cuestión monetaria, pero sí es la apuración o el pendiente de que no está la persona o cómo está la persona. Entonces, ese es uno de los... Yo creo que sería el costo más grande, la tranquilidad de uno, ¿no? Sí. Oye, pero ahorita dices de la gente, pero ¿y tú? Sí, sea, también, yo creo que también la parte de que si te ausentas tú por salud, por ejemplo, esos 3 días, pues habían algunas actividades que no se hicieron, o también el temor, vamos a decirlo así, del personal, porque digan, ay, ¿qué tal que si se muere? ¿Y dónde vamos a quedar nosotros? Que al final del día son ideas, ¿verdad? Pero sí, siempre hay un costo tangible e intangible. Tangible e intangible. Claro. Oye, David, entonces, con ahora que estamos hablando de que sí se puede, ¿qué hábitos tienes ahora que te ayuda a seguir? Bueno, más bien, ¿qué hábitos tienes tú y que no frenan tu crecimiento? Que ahorita dijiste algo del deporte. Dices, yo cuando hago deporte siento que rindo más. Platícanos un poquito más de eso. Sí, bueno, hay uno bien, el primordial. Antes sí eran 10, 11 de la noche y yo andaba chambeando. Ya dije, bueno, me voy a reducir mi jornada laboral hasta las 8. Y ya ahorita ya son 7 a lo mucho, pero sí procuro, ¿cómo se llama? No aventarme más tiempo de lo debido. Entonces, me tengo que forzar a ser más eficiente y eficaz al final del día. E irme a una actividad a las 8 de la noche, que puede ser el box, y ya su hora y media, o me voy a otra actividad. Si estoy cerca de la zona, me voy a otro lugar, y es 1 hora. Entonces, procuro siempre estar haciendo una actividad, y diario es caminar. Ese punto lo agarro mucho como para meditar, analizar o andar pensando en la inmortalidad del cangrejo. Entonces, esa es como la parte de
libera o saca tus pendientes. Entonces, esas son una de las cosas que he cambiado. Y la parte del desayuno. Entonces ya digo, me levanto temprano. Digo, pues ahora, en vez de andar media hora acostado, mejor ya me pongo a prepararme por lo menos algo ligero. Pero sí son los cambios que y esos he llegado cambios, a tener. O sea, que tú nos dijeras, bueno, fue de este punto, no sé, hace un año, ya lo mantuviste, ¿te ha costado? ¿Cuánto te ha costado? No me ha costado mucho, simplemente nomás es la acción de querer hacerlo. O sea, la decisión, porque tiempo siempre hay, que agarramos distractores a lo bárbaro, agarramos los distractores, pero siempre es, ¿cómo se llama? Tomar la acción de cambio o la decisión de hacer las cosas. Pero de la cuestión deportiva ha de llevar 2 años. Ponle que no voy diario, pero sí por lo menos 2 veces a la semana o 3 hago algo intenso. Y ya los demás días, por actividades, cansancio o algo, ya no lo realizo, pero sí procuro hacerlo eso. Y eso ya lleva 2, 3 añitos. Sí. Y en la cuestión de reducir el tiempo de laboral, porque al final del día no era productivo, o sea, estaban más horas, pero no sacaba lo que tenía que sacar, entonces mejor me iba y al otro día ya llegaba más fresco, despejado y hacía mi 80-20 en un ratito. Entonces, eso ya ha de llevar unos 4 años con la modificación de los horarios. Y esto va en relación a que cuando hablamos de que si un emprendedor, una persona que está apenas empezando, pudiera generar estos hábitos, yo lo relaciono con el enfoque, ¿no? O las prioridades, ¿sí? Somos personas que al final tomamos decisiones con base a nuestras prioridades, ¿sí? Por ejemplo, ahora hablo de mi persona, pues mis prioridades han cambiado, por ejemplo, en el tema familiar, ¿sí? Ahorita, pues bueno, yo ya soy consciente, no pasa algo con mi hija, vámonos, o sea, se suspende todo lo que tengamos que hacer y vamos, ¿no? Pero en el emprendimiento, en el diseño, pues es que la verdad sí entiendo esa parte de que tu enfoque está en el negocio, que los enfoques son un poquito más hacia es hacer crecer a la empresa. Y por eso a mí me genera un poquito de duda en el tema cultural principal. Yo sí creo que se puede hacer, pero sobre todo en el tema cultural, porque estamos muy enfocados en nuestra energía, en nuestros pensamientos, en nuestro tiempo a dedicarlo al negocio. Entonces, estamos viendo una época, yo creo que de transición, ¿no crees? ¿O cómo lo ves tú? ¿Si ya se puede empezar realmente con un equilibrio? No, yo creo que ya está. Ya está. Ya está. Si tú puedes ver el caso de ahí de una chica de Mind, Brendita, y tú la ves haciendo ejercicio, la ves en cuestión de actividad empresarial, ya está sacando su podcast, entonces trae una dinámica muy diferente. Hay una parte muy interesante también, es de que la cuestión tecnológica ayuda bastante. Entonces, claro. Muy buen tema. Ya es muy fácil entonces en ese sentido con los teléfonos, los smartwatch, todo eso, ya te forza o te ponen las alertas. Entonces ese es uno de los puntos. Y 2, como ya la dinámica de los jóvenes ya es más digital, ya es más tal, y se les hace muy fácil hacer una actividad en el teléfono, pues lo desarrollan. Entonces al final del día tienen mucho tiempo de ocio, demasiado tiempo de ocio. Pero hay personas que sí lo enfocan re bien. También en Emprenda Mind, ya platicando con las personas o los chicos, te das cuenta que unos hacen deporte en la mañana, otros en la noche. Todos comen en casa. Que dices, oye, pues qué dicha, ¿no? De llegar a comer a tu casa, que te preparen de comer o algo. Y tienen una dinámica un poquito más holgada. Y ya no es el pensamiento de como nosotros, levántate muy temprano para empezar a trabajar. Ellos ya es, disfruta tu vida y vívela y toda esa cuestión, pero sí es más de su entorno, de su cuidado. Claro, de ellos. sí. Eso pero es sí, en las hecho. generaciones nuevas sí lo tienen un poquito más el know-how y también la parte de las recompensas inmediatas. Entonces, si no ven resultado, cambio.
Si no ven resultado, cambio y andan todo el rato siendo dinámicos. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Está bien? Pues es que probar y medir, probar y medir. Pero sí, Sí. también es probar, medir, evaluar, tal, le hacemos 2, 3 cambios. De plano no, cambiamos. Pero sí es que salí a vender y todos me dijeron que no. Pues así Pues es. ni modo, dale, búscale 200 y ya. Si de plano en el 300 te dicen que no, pues ya cámbiale. Sí, Pero claro. sí, el punto es perseverar tus proyectos. En la parte de proyectos, emprendimiento, pues sí. Sí, que Ujú. este es el gran debate entre las interacciones generacionales que tenemos ahorita. Ujú. Todas estas generaciones que buscan los resultados con inmediatez y las generaciones como las nuestras o un poquito más avanzadas que sí saben que pues lleva su tiempo y ahorita no hay tanta gente dispuesta a estar 20 años en una empresa como antes porque buscan resultados inmediatos gracias a la globalización, Ujú. que creo que va de la mano, ¿no? Yo creo que el equilibrio de ese cambio es lo determinante, ¿no? Que sepamos en qué actualidad estamos viviendo, cuáles son las necesidades y los impulsos de los jóvenes, para que podamos adaptarnos, no moldearlos y querer cambiarlos a como éramos antes, porque Ujú. eso no va a No, pasar. Yo creo que hasta ya te sé. estresas más, ¿no? Queriendo que la mentalidad sea como la anterior, ¿no? Sí, no, y creo que en nuestra generación también hubo ese cambio de ¿cómo se llama? De las empresas, que por ejemplo mencionaban mucho de que tu peor enemigo cuando vas a emprender es tu propia familia. Que Mm. dices, no, pues son los primeros que te desaniman, ¿no? Entonces, esa es una pequeña brecha que nos tocó, creo que a nosotros vivirla. Y ahorita, por ejemplo, con un joven, pues ya no existe esa brecha de que, eres autoempleado. Ya soy dueño de mi propia empresa. ¿Cuántos son? Uno. Ok. Está esa parte, pero hay otro punto que creo que en la parte de la salud se ha cuidado mucho, se ha divulgado mucho, 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 es la cuestión del fitness. Si te Claro, das cuenta, es una industria. sí. Y antes no lo veíamos. Entonces, y ahorita las rodadas nocturnas, existen gimnasios por todos lados. Los Ujú. gimnasios están llenos. Hay clases de pilates, yogas y tal, de pole dance, de tela. O sea, al final del día existe una industria muy grande en la cuestión de salud. La parte de la nutrición ya es un poquito más asistida. La cuestión de la psicología. Antes cuando decías, ay, voy al psicólogo, estás loco. Ahorita ya es Ujú. es parte de mis actividades, es parte como mi date para mí. Entonces, ese cambio ya ahorita ha evolucionado bastante. Entonces, sí, ya ahorita las nuevas generaciones tienen ya el cuidado de su persona, de su ser y de su empresa. Oye, David, entonces, Ujú. ¿cómo se ve tu definición de éxito de hoy comparada con la de hace 10 años cuando empezaste? Hace 10 años, ¿no? No, ya más. Bueno, ¿hace cuánto? 13, Hace 14 13 años. años. ¿Ha cambiado tu definición de éxito? Y sí, sí, sí. Por ejemplo, antes era mucho de la parte materialista. Voy a tener o hacer. Básicamente era ese el punto. Ya mi idea del éxito, ya de hace ratito, es yo sentirme tranquilo y a gusto. Puede ser con, sin o impactando. Entonces, si yo me siento a gusto y lo que yo esté dando, lo estoy dando por gusto, por cariño, por lo que yo quiera, yo estoy feliz. Pero si ya es un punto obligado, la mera verdad no. Claro. Entonces, en la cuestión empresarial, digo, si no me gusta ese cliente y me genera un estrés o al final el cliente está mitigando sus cuestiones psicológicas, porque al final del día todos son personas y van a haber clientes que te están hostigando mucho como para sentir la atención o el cuidado que no se les da, que al final del día existen. Dices, pues no, yo la mera verdad no me voy ¿cómo se llama? A torturar, a mortificar por darle el gusto nomás de manera personal en lugar de la profesional, porque al final del día vas por un punto profesional. Claro. Entonces, sí llego a escoger a veces a mis clientes que al final sea un ganar-ganar o que sea la satisfacción mutua
de un buen trabajo que hice y el que tenga un buen proveedor que le respalde dentro de su chamba y también que lo haga crecer a él. Entonces sí, básicamente en ese punto sí ha cambiado. Sí, se entiende perfectamente. Sí, el punto de la plenitud, ¿no? De la plenitud tanto como empresarial como personal. Ahorita yo creo que ya está cambiando el enfoque, ya no es tanto por un beneficio económico, ¿no? Creo que ya traemos muchas personas ese chip. De hecho, yo le digo a mi hija que está chiquita, tiene 2 años, y le digo, mi amor, recuerda que lo que tienes no te define. Lo que tienes no te define, lo que tienes no te define. Es decir, la cuestión material no debe de definir cómo te veas tú como persona, ni que sea una parte importante en cómo te sientes. Y creo que esa cultura ya se está empezando a permear más, ¿no? Entonces, bueno, ya por último, David, para preguntarte, tú con tu historia que nos acabas de compartir, con este tema de la prevención, ¿le podrías dar un mensaje a los líderes para que puedan tomar en cuenta este enfoque de la prevención y que no enfermen? ¿Sí? ¿Cuál sería tu mensaje final? Podemos decir muchas cosas de que cuídate, ve una revisión semanal, mensual, semestral. O sea, podemos hacer mucha la parte de la prevención. Pero nomás háganse una pequeña pregunta. Si dentro de su círculo, ¿cuántas personas han tenido algún infarto? ¿Qué edad tiene esa gente que tuvo ya los infartos? Si hacemos una parte en corto, pues si de las 5 o 10 personas con las que te juntan, por lo menos ya hay uno que tiene algún tema cardíaco, tiene mucha azúcar o está propenso a diabetes, no corre una cuadra, o sea, lo pones a correr y se te está muriendo. Entonces, al final del día, ¿cuánta gente tienes alrededor que tiene algún padecimiento? Entonces, sería, ¿te ves igual que ellos? ¿Estás como ellos? ¿O tú eres el que te salvas de toda la bolita? Entonces, creo que sería ese ejercicio de trabajo mental más que de una recomendación, que la parte de la recomendada, pues, es tus cuadro sanguíneo de los 6 elementos, ¿sí, no? Sí. Y ya por lo menos saber cómo está tu colesterol, tu bilirrubina, toda esa cuestión. Y tu prueba del esfuerzo, o sea, podemos hacer una revisión médica completa. Pero sí, el punto primordial es cómo está tu gente alrededor de la cuestión de salud y ahí va a ser tu reflejo. Claro. Si los otros están jodidos, seguramente tú también estás jodido. Claro, sí, un mensaje muy, muy importante porque sí, al final somos el reflejo, sí, y creo que como dueños de empresa, como empresarios, tenemos esa responsabilidad hasta cierto punto, consciente o inconsciente, nosotros sí influimos, ¿no? Influyes y permeas a través del ejemplo. Entonces, gracias, David, gracias por tu mensaje. Estuvo muy amena la plática. Creo que siempre da para más mucho de estos temas. Esperemos que puedas acompañarnos en otro episodio más adelante. Te agradezco mucho y bueno, pues queridos amigos, muchas gracias. Los esperamos en el próximo episodio de ANSAT Salud Empresarial.